Estimados amigos, mi nombre es David Rangel Tapia, soy periodista desde hace 33 años y como todos inicié mi trabajo profesional revolcando boletines de prensa. Luego durante muchos años fui reportero de policía en el Heraldo, el Sol de San Luis. Me invitaron a fundar el San Luis Hoy y he estado por ahí investigando acontecimientos. He realizado una serie de recopilaciones de acontecimientos que están estrechamente vinculados al deporte en San Luis Potosí, específicamente a escándalos financieros relacionados con el deporte. La historia que voy a contar es una historia de acontecimientos. Van a ser relatados en el orden cronológico en que sucedieron. No hay el propósito más que dejar un precedente para la historia de algunos acontecimientos que están documentados, que son del dominio de la sociedad y que los personajes son personajes potosinos conocidos. No voy a hacer un juicio, no soy el juez de nadie, pero me parece interesante contar cómo pasaron las cosas para que la historia, el tiempo, la sociedad, los partidos políticos, las organizaciones civiles y todos los grupos que de alguna manera tienen autoridad moral o tienen posiciones ideológicas de ética, puedan decir que si la historia que vamos a contar merece o no un juicio moral o un juicio ético de la sociedad, y valorar si los actos que se cometieron tienen o no un impacto sobre los derechos constitucionales a la recreación y el deporte de las personas que habitan nuestra sociedad. Es una historia que hay que contar, y de la manera como se cuentan las historias es como quedan registradas en el colectivo, en la conciencia colectiva de una comunidad que perdona tal vez, pero no olvida. Voy a contarles pues una historia de escándalos en el deporte potosino que ocurrieron entre los primeros días del año 2004 hasta hoy, que es el 11 de abril del 2008. 4 años de historia, 4 años de escándalo. Usted es el juez. Solo voy a contarle cómo pasaron algunos acontecimientos. Bienvenidos a este relato y espero que usted comparta mi preocupación por cómo se hacen las cosas en San Luis.
Diputado Luis Manuel Calzada Macías. Señor diputado, ¿cuál sería su evaluación del deporte en San Luis Potosí en los últimos 4 años? Puesto que ha habido una serie de quejas y de escándalos. Bueno, no sé de qué me esté preguntando usted. Hay deporte profesional, hay deporte amateur, hay deporte de clubes, hay deporte de forma particular como son las escuelas de fútbol infantil. ¿Acerca de qué deporte me pregunta usted? Bueno, mire, en el deporte popular ha habido algunas quejas en el sentido de que no se ha apoyado a los municipios y que se ha concentrado todo el recurso del capital en la ciudad y que ha sido mal atendido el deporte popular. Usted me está preguntando acerca entonces de la autoridad que es el INPODE Deportiva en el estado de San Luis Potosí. Bueno, sí, esa es la queja que hay de varias entidades municipales en cuanto a que no se les ha enviado recursos, de que no se ha propuesto la promoción del deporte en los municipios y que se está centrando en la ciudad capital. Eso, bueno, pues es la queja generalizada en el estado. Bien, se fue el equipo de béisbol profesional y las cuentas financieras no quedaron muy claras, sobre todo en lo que fue pues la devolución de la garantía o de la franquicia. Y ahora despertamos con la noticia de que se va también, o probablemente se vaya el fútbol profesional. ¿A qué atribuye los fracasos? Y se ha invertido, yo creo que en términos moderados, más de 100 millones de pesos en el fútbol, en el deporte profesional. ¿Y a qué atribuye el fracaso? Bueno, el principio de la pregunta usted lo ubica en cuanto a que probablemente se vaya el fútbol profesional. Bueno, eso sería una lástima para toda la afición que ha ido creciendo cada vez más. Hemos estado en el estadio Alfonso Lastras, que es un lugar de sano esparcimiento, donde veíamos fútbol de primer nivel y sobre todo en estas últimas fechas que es de los punteros del fútbol profesional mexicano, nuestro equipo. Sí, sería una verdadera lástima que se fueran de San Luis Potosí. ¿Yo a qué atribuyo el de que se haya ido el béisbol profesional de San Luis Potosí? Bueno, habría que ahondar, y esta pregunta sí habría que hacerla a quien manejó el béisbol en esos momentos y cuál es el destino que se le dio a la franquicia. Finalmente, bueno, pues son las personas que lo manejaron quien tienen la respuesta. Bien, en la nota que aparece hoy en los periódicos establece que el equipo de fútbol recibió 40 millones de pesos para esta temporada, y sin embargo en el informe del Instituto del Deporte aparece que se le entregaron por lo menos 53 millones, lo que habla de una diferencia de 13 millones. Usted, como diputado del Congreso local y bueno, especialista en temas de deporte en San Luis, fue presidente de la Asociación de Frontenis, de Frontón, ¿iniciaría una investigación para aclarar esta diferencia? No, bueno, pero no solamente vamos a aclarar esta diferencia. Si está usted mencionando los 13 millones, es seguro que vamos a tener que investigar esta situación, pero no solamente lo que pasa en el deporte, dado que el Congreso del Estado y la Comisión de Vigilancia se da a la tarea de que los dineros públicos sean bien plasmados. Es un trabajo por necesidad y obligación de parte nuestra que se esclarezca esta diferencia de esos millones, y le quiero suscribir una vez más que no solamente es en el deporte, sino en todos los aspectos donde se gaste dinero del erario público. En el 2004 hubo una adquisición de una pantalla gigante por la cual se pagaron en total 4.800.000 pesos, pero además era una pantalla que dicen que era importada del estadio de Atlanta. Yo nunca he visto, a pesar de que solicité, nunca he visto la factura original, pero esta operación ha sido muy cuestionada porque se le hicieron pagos en el año 2005 a una empresa, Espacios de Expresión, que había cerrado sus operaciones y que de plano había quebrado y cerró sus cortinas. ¿Hará usted también una investigación sobre esta operación que no está muy clara? Tenga la seguridad de que esta investigación, bueno, corresponde directamente a la Auditoría Superior del Estado.
ellos son los que están obligados a llegar al fondo de las cosas para ver cómo fue eso de la pantalla. Y finalmente la Auditoría Superior, bueno, pues nos dará la documentación y los números para nosotros tomar las providencias necesarias y que se castigue en caso que haya algún culpable de este supuesto o presunto desvío. Bien, su evaluación hasta la fecha de 4 años del esquema del deporte que planteó y los planes y programas que planteó el Instituto Potosino, ¿usted cree que ha sido exitoso o que se ha ido de fracaso en fracaso, de poca atención? Ha habido buenos detalles, es decir, como las Olimpiadas, pero finalmente, bueno, sí falta mucho trabajo por parte del INPODE, falta trabajar en el resto del estado, no solamente en la capital, que se deje de concentrar todos los recursos en la capital y que finalmente se distribuya en los 58 municipios. Y las frecuentes denuncias de los ciudadanos sobre la falta de apoyo, los boxeadores, los atletas, los equipos que no han ido a competir, estas denuncias, ¿qué evaluación le merece? No, bueno, pues es una pena total el hecho de que no se les apoya a todas estas gentes de diferentes deportes. Yo considero que quien está al frente del Instituto Potosino del Deporte pues debería poner más atención, y si los recursos no le han alcanzado para este tipo de apoyos, bueno, pues lo debe de solicitar inmediatamente al Ejecutivo y a quien corresponda para que se le otorguen un mayor presupuesto y finalmente dar atención a todas estas gentes, que sí hay muchas necesidades dentro del deporte. Y la desigualdad en la inversión se ha dado casi el 95% a clubes privados y deporte profesional, y a la gente y a los deportes populares una pequeña minoría. ¿Cree que el presupuesto fue mal planeado y que debe ser corregido? Yo creo que siempre debemos estar corrigiendo, no solamente que lo haya planeado bien o mal, sino que siempre debemos de ser susceptibles a estar mejorando en todo ese tipo de situaciones. Pero bueno, ya que usted lo menciona y usted es periodista también, hacérselo saber cada quien por su lado, las asociaciones, como usted lo mencionaba, los periodistas, los diputados, hacérselo ver a quien dirige el Instituto Potosino del Deporte, para que vayamos corrigiendo cada día más y haya mejores y más deportistas en San Luis Potosí. Del 1 al 10 hasta la fecha, en 4 años, ¿qué evaluación le merece los planes y programas que ha manejado y aplicado el Instituto Potosino del Deporte? Bueno, no podría dar una calificación, yo no soy un juez, yo sí le pediría a usted que viéramos más a fondo, parte por parte y renglón por renglón. No tengo yo facultades ni sería justo yo ponerle una calificación en cuanto a que no estoy enterado al 100% renglón por renglón de cómo se ha plasmado. Sé generalidades, claro, de lo que se ve, de lo que se publica, de lo que se comenta ahí dentro del Instituto Potosino del Deporte, y sobre todo, bueno, de lo que nos envía la Auditoría Superior del Estado en los gastos que tiene el Ejecutivo, porque ahí entra el INPODE. Un último mensaje para este documental. No, que sigamos promoviendo el deporte, que bueno que usted ha sido una gente incisiva en cuanto a que en supuestos desvíos de dinero para el deporte potosino, y que no quitamos el dedo del renglón, que sigamos trabajando por la gente, por los niños, los jóvenes y adultos mayores, para que todo el mundo hagamos deporte. Y yo lo felicito a usted por estar promoviendo el deporte. Castro Almanza, de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, para que no digan que nomás te entrevistamos a los panisol. Diputada, su evaluación sobre el deporte en San Luis en los 4 años que va este gobierno. Están anunciando que se va el Club de Fútbol San Luis, se fue el béisbol y quedó en el aire, pues dar explicación sobre una franquicia de 5 millones de pesos que no sabemos pues dónde quedó el dinero y todo. Y quejas. Yo creo que efectivamente nuestro deporte en San Luis Potosí ha sido un tanto nulo, y no nada más en estos tiempos, sino en los demás, no nada más en estos gobiernos, pero hoy en día
creo que nos excedimos. Hoy en estos 4 años de gobierno de Marcelo de los Santos ha sido totalmente nulo, y tan es así que tenemos elefantes blancos, tenemos muchísimas demandas, y ahora aquí como legisladores hay mucha carestía, no hay mucha impulsión al deporte, lo vemos claro. Nosotros llevamos a cabo, patrocinamos 3 equipos de béisbol aquí en la capital potosina, a mucha honra, pero más sin embargo nos damos cuenta de que no hay ningún apoyo por parte del gobierno del estado ni ninguna otra dependencia, y las secciones, las unidades deportivas pues son elefantes blancos, porque al final de cuentas no hay absolutamente nada ni quien impulse esto. Yo creo que es muy importante la participación de cada uno de los 3 poderes, por lo menos impulsar algo para nuestra niñez potosina, para nuestros jóvenes que están aún, y sacarlos del tema de las drogas, sacarlos del tema de las delincuencias, más sin embargo es un trasfondo que existe de carácter meramente social. Más sin embargo yo diría que alto ya las cabalgatas, alto ya las Miss Universos, alto ya los puentes, alto ya la sección empresarial. Entonces, bueno, pues vayámonos al fondo del asunto, a lo que sí hay carestía en estos momentos, como es nuestro deporte potosino. ¿Y los escándalos? Aparte, son escándalos, y a veces gratis, y a veces todo esto, como hoy tenemos un Congreso mocho, ¿no? Y eso está meramente politizado, y bueno, pero esto es con miras al 2009, ¿no? Alguien no puede ser juez y parte como es el presidente de la Comisión de Vigilancia, y más sin embargo, bueno, incurrimos en este tipo de escándalos dentro del Congreso del Estado. Bien, y también sobre las denuncias de supuestos fraudes en el Instituto Potosino del Deporte, ¿qué nos puede comentar? Mira, yo creo que al final de cuentas yo creo que está muy personalizado eso, muy politizado, porque déjame decirte que hay quienes se montan en la chamba de los entrenadores, sobre todo en los clubes. En los clubes ya cuando tienen gente preparada y cuando tienen gente a su ver y cuando meten e involucran del mismo sector empresarial en los clubes privados, entonces en este sentido los únicos que salen perdiendo son los mismos alumnos, los mismos que están capacitando y los mismos entrenadores que no tienen absolutamente nada de apoyo, y cuando ya no les sirven, los retiran, simple y sencillamente les dicen adiós, ya no regresas. Y el excesivo financiamiento a los clubes privados, que casi es el 95% del presupuesto. Imagínate todo eso, ¿no? Imagínate si es un 95%, ¿en dónde queda todo ello? Y más, no hay impulsamiento del deporte hacia nuestros jóvenes ni en los clubes siquiera. Bien, y el escándalo de la pantalla gigante que está pendiente, que no existe la factura original y que se pagaron 4.800.000 pesos por una basura o baratija o fayuca que venía de Atlanta. No, y aparte de eso, de que a veces lo justifican con facturas apócrifas, ¿no? Más sin embargo, nosotros decimos de que eso hay que ponerle un alto, hay que hacer una fiscalización adecuada, y bueno, en ese sentido, yo creo que sí debemos de reformar en este caso para ser un poquito más minuciosos y más estrictos y apego a la ley. ¿Usted ahondará en esta investigación? Claro que sí. Mira, a nosotros nos preocupa muchísimo la cuestión del deporte potosino, y vuelvo a repetir, tan es así que nosotros formamos parte de un patrocinamiento de los equipos de béisbol en la Liga Central y de aquí de San Luis Potosí. Le agradezco sus comentarios. Del 1 al 10, ¿qué calificación le daría a los planes y programas del deporte de Marcelo de los Santos? Mira, yo creo que ni siquiera alcanza ni el 5, ¿no? Entonces, en eso nos quedamos. Adolfo Micalco Méndez. Ya se le olvidó. Ya ve cómo está mi memoria ahorita. El presidente también del Partido Revolucionario Institucional, para que digan que no, nomás entrevistamos a los panistas. Señor diputado, estoy haciendo un documental sobre el deporte en San Luis. Ya anunciaron que probablemente se vayan los gladiadores, el equipo de fútbol, se fueron los tuneros, no hubo explicaciones sobre franquicias, dineros, hay una gran opacidad en cuanto a ese tipo de negocios. ¿Usted qué opinión tiene sobre el deporte y los fracasos de esta administración? Bueno, pues yo creo que en primera instancia que ojalá no se concrete la salida del equipo de fútbol de la primera.
nacional, que es muy importante para San Luis Potosí el que pueda seguirse contando con un equipo de esta calidad. Digo, finalmente fueron muchos años de ayuno futbolístico, entonces sí pensamos que ojalá el gobierno del estado se meta bien y la propia directiva del club y se quede en nuestro estado este club. Y en términos de escándalos con la pantalla, Pues mire, desafortunadamente no vemos mucho desarrollo en el área deportiva. Vemos que hace falta meterle más impulso, más dinero, más organización. Nosotros seguiremos siempre pugnando porque el gobierno cumpla con su objetivo y que sobre todo la afición tenga precisamente el espectáculo que merece. Pero el 90%, 95% de los recursos anuales del Instituto del Deporte se le da a la capital y a los clubes privados. Bueno, pues esto es algo que habrá de revertirse. Hay que apoyar más al deporte popular. Habrá que apoyar más al deporte que se practica en el interior del estado, entender que el deporte es parte de la formación integral de todo ser humano y que ojalá el gobierno del estado y las autoridades educativas se metan a fondo a arreglar este asunto. Bien, ¿cómo están las cuentas? ¿Cómo está la administración pública en el Instituto del Deporte? ¿Cómo anda? Pues mire, ese está siendo va a ser objeto de estudio en la Comisión de Vigilancia y Hacienda del Estado respecto de la cuenta pública. Estamos revisándola, todavía no llegamos a ese momento, pero sin duda que vamos a tener mucho cuidado en que el poco dinero que se le destina al deporte sea bien empleado. Tiene ahorita hasta la fecha una falta de comprobación de gastos por 5 millones de pesos en la cuenta del 2005. Habrá que revisarlo y en su momento habrá que dar una opinión muy responsable para que si esto es cierto no se produzcan este tipo de situaciones. ¿Pero habrá sanciones? Sin duda debe haber sanciones para aquellos que usan mal el... ¿Toledo? Vicente Toledo. Es diputado por el 8º distrito local aquí en San Luis Potosí. Señor diputado, ¿cómo va la cuenta pública del Instituto del Deporte? Nosotros tenemos la preocupación del ejercicio de la misma cuenta pública, porque no hemos visto que haya una distribución equitativa en todos los 58 municipios del estado de San Luis Potosí, y vemos que se le sigue inyectando recursos, pero aquí a la capital, y eso realmente no se cumple con el Plan Estatal de Desarrollo que en su momento se elaboró por los que hoy tienen la obligación de ejecutarlo o llevarlo a cabo. Hay un clamor, vamos a decir, general, en donde se requiere que se voltee la mirada a los restantes 57 municipios, y una de las estrategias que debemos de tener ahí es la coordinación de esfuerzos y vinculación, que en ese renglón hay mucho que hacer y deja mucho que desear. Y los faltantes que tienen la falta de comprobación de gastos por 5 millones que tiene pendiente la Auditoría Superior. Yo pienso que es algo muy lamentable, y también el proceso que se sigue a veces medio discrecional en cuanto a el ejercicio de recursos, ¿verdad? Y cuando se tienen que hacer licitaciones para la adquisición de los mismos. ¿Y habrá impunidad si hay alguna? No debe de haber impunidad, y ya estamos poniendo los candados en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. Gracias. Hermano. Bienvenido, hermano. Saluda. Sayonara. ¿Cómo está? Estimados amigos, al buscar la biografía de Jesús Marcelo de los Santos Fraga, que es el actual gobernador de San Luis Potosí, encontré que está en esmas.com, es decir, es una página de Televisa. También está en Wikipedia, que es una enciclopedia gratuita que está en internet. Y dice que nació en diciembre, el 15 de diciembre, pero en ninguna de sus biografías está el año de su nacimiento. Pero hay algunos políticos de su gabinete que dicen más o menos que tiene su misma edad. Y eso quiere decir que Marcelo de los Santos debe estar entre los 69 y los 70 años.
Dice que es miembro del Partido Acción Nacional. Desde el 2003 al 2009 es gobernador de San Luis. Es contador público por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fue jugador de fútbol y catedrático de la universidad en la Escuela de Administración. Algunos dicen que fue portero, suplente de las reservas, pero él jugó fútbol. En 1997 se integró al Partido Acción Nacional y fue postulado como candidato a gobernador de San Luis. En el año 2000, bueno, ahí perdió la elección con Fernando Silva Nieto, pero juego que tiene revancha, pues ni quien se fije. En el año 2000 fue electo presidente municipal. En el 2003 fue nuevamente candidato a gobernador y ahora sí ganó. Algunos matemáticos dicen que ganó con el 11% de la votación total del padrón electoral, lo que en un modelo de números podría no ser una mayoría muy importante. Pero bueno, finalmente las elecciones de San Luis se han caracterizado por la abstención, como en otros estados del país. Está en internet, hay una página, Marcelo de los Santos y compañía, Sociedad de Capital. Dice que la firma se constituyó el 10 de agosto de 1978, sin embargo ha venido operando desde 1962. Bajo diferentes razones sociales. Desde 1997, la firma ostenta la representación de Moore Stephens International Limited, que es una organización de redes de firmas de auditores y consultores con sede en Londres, Inglaterra. En 1997 es el año en que se integra al PAN y es postulado como candidato a gobernador de San Luis. No gana la elección Fernando Silva Nieto, pero ahí están los años. Dice que esta firma está integrada por casi 400 personas y en la estructura el director general es el contador público Marcelo de los Santos Anaya. El director de auditores es Carlos de los Santos Anaya. Es una firma muy profesional. La calidad y la capacidad se basan en sus servicios, asesora a diferentes empresas, comunicaciones, agentes de viaje, construcciones, contratistas, gasolineras, transportes inmobiliarios, casas de cambio, planta de tratamiento de agua, comercio automotriz, materiales para la construcción, llantas, ferretería, restaurantes, hospitales, desarrollo turístico, clubes deportivos, sector financiero, uniones de crédito, asilos. Bueno, ahí todavía hay no sé, algo pendiente con aquella famosa Unicred. No sé si se refieren a eso. Asociaciones religiosas, productos al consumidor, sector público, gobiernos municipales, gobiernos estatales. Servicios que ofrecemos: asesoría fiscal, auditorías, efectos fiscales, seguro social, outsourcing, auditoría interna, asesorías administrativas, asesorías en informática, pues todo un corporativo muy importante. Moore Stephens, San Luis Potosí. Hay otra página de internet con la representación de la firma de Londres. Y pues aquí tiene atención a clientes en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Aguascalientes, Zacatecas. Bien. Y bueno, el creador, el